Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les envío un abrazo enorme desde donde quiera que me estén escuchando y muchísimas gracias por visitar y escuchar mis temas en este canal de YouTube de Coach Berta Melo. Hoy día vamos a tratar un tema sobre la conciencia colectiva. ¿Cuáles son los efectos de la conciencia colectiva? Y específicamente vamos a hablar sobre la conciencia colectiva del miedo. En estos momentos, y estoy haciendo varios videos sobre este tema, porque sé que están surgiendo muchísimos efectos y muchísimos cuadros sobre ansiedad, depresión, angustia y pánico. Nosotros los psicólogos estamos encaminados y nuestra orientación es, yo creo que de todos los profesionales de la salud, debería de ser la prevención, de los maestros debería de ser la prevención, la enseñanza, una enseñanza efectiva que nos ayude a tener éxito y felicidad en la vida, ¿no? Entonces, trato de que todos mis videos se orienten sobre todo a lo que es la prevención y a lo que es la creación de mejores experiencias de vida. Y hoy tocamos el tema de la conciencia colectiva. Todos estamos inmersos en este proceso de conciencia colectiva, pero en estos tiempos estamos creando una conciencia colectiva de pánico. ¿Qué es la conciencia colectiva? ¿Cómo no ser parte de esta conciencia colectiva de pánico? ¿O cómo me doy cuenta de que estoy inmerso en esta conciencia colectiva de pánico y de negatividad que están creando todos estos cuadros psicológicos y emocionales que estamos viendo? Pascal tiene una frase muy bonita que dice: todos los males del mundo se deben a la incapacidad de estar silenciosos en una habitación. Tenemos mucho miedo a estar en silencio y estar con nosotros mismos, cuando el estar en silencio y estar con nosotros mismos es la oportunidad maravillosa que tenemos para identificarnos, para conocernos, para poder potenciarnos y para poder crear nuevas circunstancias y poder elevarnos personalmente. Una historia de la Biblia dice lo siguiente: era un hombre que construyó su casa sobre la arena. Terminó de construir su casa, puso mucho esfuerzo y ya estaba la casa terminada. De pronto, la marea empezó a levantarse, llegaron los vientos, llegó la lluvia, empezó a tosar esta casa, a golpear con estas fuertes inclemencias del clima y con la naturaleza del mar. ¿Y qué pasó con esta casa azotada fuertemente por las inclemencias? Y el hombre desesperado, y la casa terminó destruida y se vino abajo. El hombre no se dio por vencido, y en medio de estas pérdidas y de esa tristeza volvió a iniciar la construcción de su casa, pero esta vez empezó a cavar más profundamente, tratando de encontrar piedras, concreto, una base más firme. Se decidió a que esto ya no le iba a volver a suceder, ya no iba a volver a perder su casa que había estado la primera vez construida sobre bases muy débiles, hasta que cavó y logró encontrarlo y construyó su casa sobre una base más firme, más dura. Terminó de construir su casa, llegó nuevamente la época del viento, de las lluvias fuertes, la marea levantó, creció, golpeó la casa, pero la casa no se vino abajo, porque estaba hecha con bases muchísimo más fuertes. Logró encontrar esa base en la que afianzarse y la casa no se vino abajo. Esto está pasando exactamente con nosotros. Nosotros somos esa construcción, y si hemos creado todo lo que somos sobre una base muy frágil,
empezamos a quebrarnos con esta conciencia colectiva de pánico, de muertes, de contagios, de enfermedades, con todas estas estadísticas negativas. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra casa mental, nuestra casa emocional y nuestra casa espiritual, azotada por todos estos vientos de negativismo, de pánico, de noticias fatalistas, ¿qué hace? Simplemente destroza esta casa mental y esta casa emocional que somos. Porque no la hemos construido sobre bases firmes. Esas bases firmes, que una de ellas es además el silencio, la capacidad de poder encontrarnos en silencio para empezar a descubrir cuáles son esos puntos débiles de esta casa y cuáles son esas bases donde yo tengo que cavar más profundamente para poder enfrentar todas estas situaciones de polaridad y de caos y de crisis que siempre van a existir en nuestras vidas. Crisis personales que hemos vivido durante todo nuestro tiempo de existencia, o crisis mundiales como esta que nos enfrentamos a nivel colectivo, tal vez por primera vez. Entonces, Eckhart Tolle, este escritor americano, dice que la prensa es histérica. A la prensa le gusta movernos muchísimo. Y mientras más dramas y más cosas negativas surge, es mejor para la prensa. Y estamos así inmersos en esto. Entonces, la conciencia colectiva que estamos creando empieza con mi conciencia colectiva. Empieza con los fundamentos que yo tengo, con ese diálogo interno que yo tengo, con ese pensamiento constante y con esa conciencia que yo tengo. Si yo tengo una conciencia de pánico, de debilidad, de sentirme indefensa, de sentirme en poco control conmigo misma, de no tener control sobre mis propios pensamientos, entonces me voy a unir a la conciencia del vecino que está pensando exactamente lo mismo, y del otro vecino y del otro vecino, y ahí se arma esa conciencia colectiva de negatividad, de destrucción, de fuerte debilidad ante estas circunstancias. Una manera de enfrentar todo esto es hacerme consciente de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy creando, de lo que yo estoy construyendo. Y para apagar ese bullicio y ese sonido exterior, lo que tengo que hacer es primero apagar mi bullicio exterior, interior. Ese constante diálogo, ese parloteo incesante negativo. Porque además es interesante que sea tan fácil que nosotros seamos víctimas de esa conciencia colectiva de pánico, de limitación, de pobreza, de caos, de fatalidad. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar en las noticias estas estadísticas negativas, esta muerte, este contagio, y nos enganchamos en esa conciencia, en esa prensa histérica de la que habla Eckhart Tolle. Pero cuando empezamos a escuchar información que tenga que ver con el control mental, con la abundancia, con la prosperidad, con el éxito en momentos de crisis, en momentos de caos, no nos enganchamos con eso. Porque nuestra conciencia se une más a esa conciencia colectiva negativa que a esa conciencia colectiva de éxito y de prosperidad. ¿Por qué si cuestionamos eso, pero no cuestionamos esto negativo que nos está afectando y que no nos está ayudando a salir adelante? Entonces, hacer filtros personales y unirme a una conciencia colectiva de sanidad, de salud, de positivismo, me va a ayudar a salir adelante en medio de esta crisis. Cuestionémonos lo que escuchamos,
unámonos a esa conciencia colectiva que nos dice, sí vamos a salir, sí podemos crear. Aceptamos la situación que estamos viviendo, no la negamos, no la disfrazamos, no nos llenamos de pánico, la aceptamos con conciencia plena como adultos. Y el aceptar no significa decir, ok, esto es lo que pasa y no puedo hacer nada. No, aceptar con una conciencia colectiva sana y con una mente adulta es darnos cuenta de todos los ángulos de esta situación, de esta perspectiva, entender que no todo es trágico ni malo y que podemos movernos y avanzar aún en estas condiciones. Porque el éxito, porque el movimiento positivo y porque el crecimiento se da en crisis. Y porque el ser humano ha probado que siempre puede avanzar cuando está en el momento presente y cuando puede mantener la calma aún en momentos desafiantes. Filtra todo lo que ves. Gestiona lo que ves. No estés atado a las noticias, no estés atada a las noticias de pánico y obsérvate a qué conciencia colectiva te estás uniendo. A esa que limita, que hunde y que bloquea, o a esa conciencia colectiva que sí existe, de esas mentes que nos están ayudando a salir adelante. Finalmente, la decisión y la conciencia colectiva comienza con uno mismo. Únete a esa conciencia colectiva que nos va a permitir a todos juntos unirnos y avanzar en medio de estos procesos desafiantes, pero que finalmente nos permiten avanzar. Muchísimas gracias por unirte a mi canal, por suscribirte y sobre todo muchísimas gracias por compartirlo y por unirte a esa conciencia colectiva, nutritiva, exitosa, plena, a esa conciencia colectiva de luz. Muchísimas gracias. Desde California te saluda Berta Melo, psicóloga y coach. Bye bye.